pues les traemos una riquísima receta para hacer un mostachón de fresa. Es uno de los postres favoritos de mi mamá y como ya se está acercando el Día de las Madres, lo vamos a hacer para la festejación. Y además tenemos este hermoso mandil que acaba de llegar de Wuhan, China. No es cierto. Bueno, nuestro mandil acaba de llegar y estoy muy contenta de estrenarlo porque además es una de las cosas que me dijo mamá, ¡te falta un mandil! Y pues la verdad sí me hacía falta. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro mostachón? Veamos los ingredientes. Vamos a necesitar 7 claras de huevo. Aquí nada más les puse 6 huevitos porque cuando los estaba sacando se rompió uno y pues ya le sacamos la clara. 200 gramos de galletas saladas, 2 tazas de azúcar, 1 cucharada de polvo para hornear, 1 cucharadita de vainilla, 1,5 taza de nuez picada. Para la cobertura vamos a necesitar 3/4 tazas de azúcar glass o azúcar impalpable, 250 mililitros de crema para batir o crema para montar, 250 gramos de queso mascarpone o puedes usar queso crema. Normalmente yo uso queso crema, pero como aquí el mascarpone y el queso crema cuesta lo mismo, compré mascarpone. Y alrededor de 250 gramos de fresas cortadas como filetes. Les recomiendo que la crema para batir y el queso, ya sea queso crema o mascarpone, estén completamente fríos. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es separar las claras de las yemas. Vamos a ir separando los huevos uno por uno y aquí vamos a poner la clara y una vez que ya la abramos la pasamos a un bol más grande. Esto es por si ya tenemos muchos huevos aquí y de repente se nos va un poco de yema, vamos a fregar todo. Entonces es mejor echar a perder un huevo a echar a perder todos. Bueno, vamos a sacar los huevitos. Saldo blanco con los huevitos. Oigan, les recomiendo mucho que los tengan a temperatura ambiente. Van a ser muchísimo más fácil de levantar. Vamos a seguir. Ahora vamos a moler nuestras galletas. No tiene que quedar perfectamente molido. De hecho, entre más grumitos queden, mejor. Entonces es como nada más hacerlas machacadas. Me machaqué mi dedo. Estas que quedaron así más o menos grandecitas, nada más vamos a terminarla de aplastar con nuestras manos. Obviamente que estén bien limpiecitas. Y reservamos. Ahora vamos a batir nuestras claras hasta que levanten y a esto le vamos a agregar el polvo para hornear. Síganme. Así debe de quedar, que veamos que está firme el pico y la prueba. Lo tienes que girar y no se debe de caer nada. Está perfecto. Ahora vamos a agregar el azúcar y la vainilla poco a poco. Nada más tenemos que revisar que esté bien integrado. ¡Listo! Esta forma, como ven, no queda tan sólida, pero aún así no queda así súper suavecita. O sea, se empieza a escurrir y luego queda el pico. Entonces, en este punto vamos a agregarle la nuez
y las galletas y vamos a ir de manera envolvente integrando los ingredientes que nos hacen falta. De forma envolvente. No me vayan a estar haciendo así, no, es de un lado, empiezo, giro y por en medio corto. Luego vuelvo a empezar. Y van a ver que todo se integra. Vamos a agregar las galletas. Y lo mismo, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando veamos todos nuestros ingredientes integrados a la mezcla y que ya no se asomen mucho a la superficie. Y si se asoman, que estén prácticamente cubiertos por el merengue que hicimos. Ahora, esta mezcla, pues yo tengo nada más uno, pero está bien chiquitito, entonces digamos que una parte de la mezcla la vamos a poner acá. Lo ideal es que sean un molde redondo de aproximadamente 20 centímetros de diámetro y que esté pues un poco alto, pero como nuestra amiga Elsie también tiene un molde, se lo vamos a ocupar. Lo vamos a llevar al horno por 180 grados alrededor. La receta original dice de 30 a 35 minutos, pero como es la mitad, le vamos a poner 18 y ya, debe de quedar doradito. Vamos a ver. Se me olvidó decirles que hay que engrasar un poquito el molde y usar moldes desmoldables para que sea más sencillo de manejar. Vamos al horno. Deben de quedar. Claro, cuando salen del horno están un poquito más inflados, pero conforme se van enfriando se van haciendo más chatitos. Pero el color es perfecto y se debe de sentir crujientito. Crujiente pero suave al mismo tiempo. Y al igual que los panes, le ponemos un tenedor y si sale limpio están perfectos. Vamos a esperar a que se enfríen para decorarlos. Bueno, vamos a decorar. Vamos a ver si no se me pega. Desmolado, esta es la... Tengo miedo. ¿Qué hacemos? Tengo miedo. A ver. 50 días después. Vamos a poner aquí. Yo no quiero que me lo maten. Ok. Vamos a despegarlo poquito a poquito, suavecito. Okay, ahí va. Se está despegando. Oh, se me pegó. Pero bueno, no le hace, lo vamos a girar, nadie lo va a ver. A ver, vamos a hacer esto. No. Lo bueno es que hicimos dos, así que vamos a ver el otro. Ya me puse triste, no quiero hacer nada. Vamos a ver el otro, a ver. Qué tristeza. Sale súper bien, sin problema. Todo bonito. Ay. Estamos despegando. Creo que tiene que estar más frío. Sí, ¿saben qué? Vamos a dejarlos unos 3 días para que quede frío. Y después lo desmoldamos, porque si no puedo pasar unos días y que hacer nada. Bueno, vamos a hacer el intento 2 del desmolde. A ver, vamos a ponerle este cuchillito
Ayúdame. Bueno, otra oportunidad. No. Ay, se rompió. Bueno, vamos a ponerlo. Bueno, vamos a medio juntarlo. No vamos a llorar, no vamos a llorar. Ay, sí. No pasó nada. Listo, no pasó. Entonces ahora vamos a ponerle el frosting que hicimos. Yo lo metí un rato en el refri para que esté mucho más frío. Miren esto. Y lo hacemos así. Esto lo podemos poner con una cucharita. Solo vamos a poner encima. Que quede bien cubierto. A lo mejor si lo hubiera puesto papel encerado, hubiera servido más. ¡Ándale! Mucho mejor. Lo bueno del queso mascarpone es que no tiene mucho sabor y eso, aunque le hayamos puesto 3/4 de azúcar, pues no queda tan dulce. Que se chorree en los bordes, que cubra la imperfección. Y le ponemos las fresitas. Vamos a decorar el otro que se nos rompió porque pues al final no se ve tan feo. Oigan, les cuento que cuando hacemos este postre con mi mamá, a ella le gusta que se vea rosadito su postre, entonces le echamos unas gotitas de colorante rosa a la mezcla de crema con queso. Pero pues hoy no tenemos colorante, pero a mamá le encanta hacer eso, es notable. Además mi mamá se divierte muchísimo echándole sprinkles a todo, su parte favorita. Nunca es suficiente. Vamos a terminar así. Oigan, todo roto, pero como diría mi mamá, el que ni se fija ni lo nota. Así que vamos a usar unas hojitas de menta para darle color. Después de todo me encanta. Bueno, eso es todo por hoy. Feliz día, mamá. Te amo mucho. Te extraño. ¡Mua!